Cordial saludo a todos aquellos que nos acompañan a esta hora a través de la pantalla de Canal Institucional en esta cita que tenemos semanalmente en Bien Dateado para llevarles a ustedes información de servicio. Hoy en nuestro episodio estaremos concentrándonos en las normas y trámites que se necesitan para obtener la visa, los visados para quienes desean salir de Colombia o quienes quieren ingresar a este territorio. Estaremos hablando de todo lo que ha trucado la pandemia para expedir esta documentación. Tendremos el testimonio de personas que tienen en stand-by esta situación, no han podido sacar su visa. Además, hablaremos con una experta quien nos dará esa ruta, esas claves y consejos para obtener este certificado o esta documentación, la visa. Hoy en Bien Dateado, el mundo de las visas en los distintos continentes. Los invitamos a que participen de nuestro tema del día. ¿Cómo lo pueden hacer? Si tienen preguntas sobre este tema, nos pueden enviar una nota de voz a la línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí está. 312-487-0413. Recuerde, se graba una nota de voz cortica con su inquietud y se la estaremos planteando a los expertos quienes nos estarán acompañando. Una abogada experta en trámites migratorios nos estará dando los consejos y las recomendaciones. Abrazo especial para quienes se conectan con nosotros, además en nuestro Facebook Live, donde pueden participar dejándonos sus comentarios. Nos encuentra como Canal Institucional. Puede llevar esta transmisión si necesita salir de casa en sus teléfonos inteligentes a través de www.canalinstitucional.tv. Ese es nuestro portal web. Iniciamos justamente con la historia de dos jóvenes quienes no han podido desarrollar sus sueños profesionales y personales, pues la pandemia ha frenado el trámite de su visa. Además, les presentamos los consejos de una experta quien nos da la ruta y el camino al éxito para expedir esta documentación. El sueño de Eric Amado y Brian Belandia ha sido abrirse paso como productores en grandes eventos artísticos del mundo. Pero la visa para alcanzar esa oportunidad se ha visto aplazada por la pandemia del COVID-19. Pues mi sueño siempre ha sido estar en otro país, estar viajando, crucereando, más que todo, más por mi carrera gastronómica. Y gracias a Dios, pues en el Politécnico Internacional me dan la oportunidad de sacar una beca para poder ir a crucerear. Se me dio la oportunidad de viajar, fue con AY Soluciones, SAS, que pues es una empresa que trabaja directamente en eventos internacionales. En Estados Unidos se nos presentó la oportunidad de ir como trabajador de alturas, realmente, y pues gracias a Dios a ellos les salió un contrato donde nosotros vamos a estar como tal en los coliseos más grandes, pero no estamos hablando solamente de Estados Unidos, estamos hablando de varios países. Cuando llegó la pandemia, realmente nos afectó a todo el mundo de lo que es producción de eventos, porque somos un grupo global muy grande, una familia. Se nos cerraron las puertas, digamos, al momento de sacar la visa, ¿vale? Entonces nosotros buscamos, cuando cerraron la embajada norteamericana, sacaron que podíamos sacar la cita directamente por internet. Y por internet pues sacamos la cita y pues gracias a Dios se nos dio. Esta visa como tal que nosotros sacamos nos permite trabajar tan solo 3 meses. Empezó el sueño de querer viajar por querer crecer también como persona y en mi trabajo. Quise siempre como salir del país, pero buscar otra oportunidad en otros lados. Yo estuve con Daddy Yankee, estuve con Zion y Lennox, estuve con J Balvin, estuve con Yatra, estar con sus artistas preferidos, estar sentados al lado, hablar con ellos, que ellos les regalen cosas, es algo inexplicable. Eso empezó más o menos hace un año, que nosotros tratamos como de hacer el proceso, sacar la visa, empezar a hacer todo. Todo iba muy bien hasta que llegó la cuarentena. Llegó esta pandemia, todo se fue al suelo, los sueños empezaron a caer poco a poco hasta que llegó un punto en el que ya eventos no podía dar más. Quisimos tratar de seguir sacando la visa y fue imposible. Ya las citas, todo era por internet. Con una amplia trayectoria, el programa Movilidad Global de la Universidad de La Salle asesora cada año a 200 de sus estudiantes en trámites de visados. Yo le aconsejaría a Eric y a Brian, primero que todo, revisar en la página de la Embajada de Estados Unidos. Ellos, dependiendo la actividad que vayan a realizar dentro de ese país, hay una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos y cuáles son los que más se destacan? Por ejemplo, los rubros económicos que deben tener. Entonces, por ejemplo, para sostenerse en ese país durante 3 meses, ¿qué requiere la embajada? Que ellos tengan en una cuenta de ahorros disponible.
ese es el monto que ellos van a presentar, incluso antes de presentarse ante la embajada, ya deben contar con estos rubros dentro de su cuenta. Tenemos un equipo donde todos los trámites que tengan que ver con estudiantes, movilidad entrante, saliente, sea para hacer un semestre académico, una doble titulación, una estancia corta, cursos de idiomas, pasan a través de nuestra oficina para hacer todos los trámites. Adicionalmente manejamos otras cosas como por ejemplo traer los profesores internacionales y que haya una serie de cursos para que los estudiantes de nuestra universidad pues tengan esa oferta también. Entonces, por ejemplo, para Estados Unidos, para estudiar por fuera, bajo la modalidad de estudiante es una J1. Pero para el espacio Schengen, que es el espacio europeo, es una visa de estudiante. Julián Alvarado, un estudiante de Ingeniería de Alimentos, quien viajó a Francia, a la UNILASAL Beauvais, y decidió, tras un semestre académico muy exitoso, quedarse allá realizando su maestría una vez tenga el diploma con nosotros este semestre. Mi experiencia durante el proceso de obtención de mi visa como estudiante en Francia realmente fue algo muy fácil. Solamente me metí en la página del Campus France, en donde pues, es un organismo que se encarga de ayudarnos a completar nuestro expediente y de prepararlo para nuestra entrevista oficial con la Embajada de Francia. Cuando el cónsul, por ejemplo, que sé que es un caso muy frecuente, los ve incómodos, los ve inquietos, de pronto moviéndose, leyendo información, pues puede de pronto llegar a sospechar que la información puede ser falsa. Entonces es una gran recomendación siempre ir con seguridad. Uno presentó los documentos que era, dice ser quien es, no debe haber ningún inconveniente. Y es que precisamente siempre pensamos en los visados al momento de abrirnos puertas o iniciar nuevos caminos en un lugar que no es nuestro país de residencia. Sin embargo, aquí en Colombia también se le exigen requisitos de visa a algunos extranjeros quienes desean ingresar al territorio nacional. Pero ¿qué tanto se han flexibilizado los temas migratorios en Colombia? ¿Qué tan flexible es acceder a una visa para ir a otros continentes o países? Aquí en Bien Dateado se los contamos. Una visa es un permiso o una autorización condicionada otorgada por el país al extranjero para ingresar y permanecer en el territorio de dicho país. Existen tres categorías de visas para ingresar a Colombia, que son visas de visitante B, visas de migrante M y visas de residente R. Las visas de visitante es para el extranjero que viene a visitar a Colombia por periodos cortos de tiempo, generalmente 90 días, y viene a hacer turismo, a hacer negocios, tratamientos médicos, citas administrativas o judiciales. Las visas de migrante M, ya el extranjero puede permanecer más tiempo en Colombia y se otorga al extranjero que es el padre o el esposo o el compañero permanente o el hijo de ciudadano colombiano. También para determinadas actividades, como por ejemplo el extranjero que viene a poner su compañía, su empresa, como socio de su empresa o establecimiento de comercio, o el extranjero que viene a hacer una inversión inmobiliaria invirtiendo 350 salarios mínimos legales mensuales, también el extranjero que viene a trabajar y consigue una oferta de trabajo, la persona también que viene a estudiar en educación primaria y secundaria o pregrado. También la persona que viene de refugio, el rentista de capital. Las visas de residente R son para las personas que ya han acumulado tiempo permanente en Colombia, que han estado anteriormente con visas M, generalmente 5 años, pueden pedir su visa de residente. También para el extranjero que es el padre de ciudadano colombiano por nacimiento. En las de migrante eran por adopción, este es por nacimiento. También para el inversionista que invierte 650 salarios mínimos legales mensuales. Se ingresa a la página web de la Cancillería, que es www.cancilleria.gov.co, y se hace la solicitud
virtual, online. Ahí se hace la solicitud y se pueden descargar los documentos y hacer el pago. También presencialmente se pide una cita en la página de Migración Colombia y van a las oficinas de la avenida 19 con 98 o en los consulados de Colombia en el extranjero. Colombia a varios países les pide visa y a otros no les pide visa. Generalmente los países que no les pide visa pueden entrar con sin visa, solo con su pasaporte, pero si van a hacer una actividad distinta, como por ejemplo deben de aplicar a la visa de migrante para todas las actividades que le requiere la de migrante. Nosotros tenemos como colombianos varios acuerdos de exención de visa. El más conocido es el acuerdo que se hizo con la Unión Europea, por medio del cual los colombianos no necesitamos visa, a excepción de dos países, que es Irlanda, y por medio del cual sí nos requieren visa, y el Reino Unido. De lo contrario, todos los otros países de la Comunidad Europea no requerimos los colombianos visa. Simplemente debemos llevar el pasaporte, debemos de llevar el tiquete aéreo de ida y de regreso, prueba de la solvencia económica para estar allá por un periodo de tiempo de 90 días y un itinerario de viaje, el lugar donde vamos a ir o una reserva de hotel. Estos son las recomendaciones generales para que podamos ingresar a otros países y también Colombia a los extranjeros que vienen a nuestro país. Justamente para la expedición de las visas, los países tienen la potestad de colocar ciertas reglas para que los migrantes entren a sus territorios. Hoy en Bien Dateado estamos hablando sobre los trámites y normas de los visados. Uno de los visados más demandados en Colombia sin duda es el americano para desarrollar distintas actividades en los Estados Unidos. Para analizar este panorama hemos invitado a la doctora Viviana Moncada, es abogada, experta en trámites migratorios y además directora jurídica de VM Legal and Immigration and Visa Services. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarla. Hola, muy buenos días, ¿cómo han estado? Feliz de estar acá con Bien, ustedes. muchas gracias, feliz mañana. La primera pregunta sin duda es ¿qué tanto la pandemia ha frenado estos trámites migratorios, especialmente la expedición de la visa? Bueno, en realidad se ha afectado muchísimo y pues como estamos hablando de una visa a los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos cerró sus operaciones de entrevista a partir de marzo y hasta el momento pues no ha restablecido sus operaciones, excepto por casos de emergencia, razones humanitarias, pero de resto todos los procesos están suspendidos. Los trámites de visados hoy en la práctica, ¿qué tan expeditos son? Bueno, depende del tipo de visa. Si para las personas que están solicitando una visa de turismo a los Estados Unidos, definitivamente está suspendido, como habíamos hablado, por la suspensión de las actividades en el consulado americano. Pero hay otros procesos que si son de temas de inmigración, para obtener un estatus como residente en los Estados Unidos, las operaciones dentro de los Estados Unidos siguen operando normalmente y especialmente casos que se presentan en línea también siguen su curso normal, pero todos los casos están, digamos, parados de alguna manera porque todos esos procesos, aunque se inician en Estados Unidos, si se necesita una visa para ingresar, va a tener que esperar a que reanuden otra vez las operaciones en el consulado americano. Doctora Viviana, aclarémosle a nuestros televidentes qué países o continentes exigen en su gran mayoría varios requisitos para ingresar a sus naciones o territorios. Bueno, tenemos en este momento varios, como habíamos hablado, vimos en los audios anteriores de los testimonios, hay países que nos exigen a los colombianos visa para poder ingresar a los territorios. Sí, creo que son los países donde hay como mayor movimiento migratorio o de turismo, excepto por España. España no requiere una visa, sino que pues por el acuerdo que se hizo hace algunos años, solamente con nuestro pasaporte, pero digamos que las autoridades migratorias de cada país tienen potestad de dejar entrar o no a los extranjeros que pretenden, que solicitan el ingreso al país. Por ejemplo, un oficial de inmigración, cuando no solicita visa, y vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de España,
pues va a entrevistar a la persona y debe asegurarse cuál es el motivo por el cual está ingresando y que tiene los medios económicos, que tiene un plan concreto de viaje, pues digamos en este caso si se va a quedar en hoteles o si se va a quedar donde un familiar, si viene una visita. Entonces tiene que saber más o menos como el itinerario que va a tener esta persona dentro de su país para que pueda tener la certeza de que el motivo por el cual está solicitando el ingreso sea real y evitar de esta manera cualquier tipo de inmigración irregular, porque como sabemos, pues ocurre muchas veces y es por esta la razón de los visados también, porque de pronto la persona que pretende ingresar, aunque inicialmente tiene un motivo de turismo o temporal, puede quedarse en el país estableciéndose y digamos que esa no sería la manera correcta que tiene previsto el Estado para hacerlo. En otros casos, pues como países que nos exigen visa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, para China, pues todos estos países van a requerir una visa de parte de colombianos que se deben tramitar en los consulados respectivos antes del viaje. Doctora Moncada, sin duda alguna existen muchos mitos populares en torno a este tema. Entonces, muchas veces uno escucha que si va a la embajada a pedir la visa, depende que se la den si, por ejemplo, el cónsul o el equipo de la embajada está de buen genio. Uno escucha esto. Ayúdenos a desmentir estos mitos, por favor, y aclarémosle a los televidentes de qué dependen de que a uno le nieguen o le aprueben una visa. El tipo de visa que se está solicitando. Entonces sí, hay que, como estos depende del genio del cónsul. Esto lo podemos decir como en un lenguaje coloquial, más del genio del cónsul, es que la persona en el momento de la pueda demostrar su intención real de vivir, sobre todo la persona en el país. A veces es difícil para las personas y los clientes que nos consultan muchas veces porque dicen, yo tengo crédito, yo tengo casa, pero a mí no me pidieron nada de eso en el formulario. Es cierto. Muchas veces, y hablando en el caso específico de Estados Unidos, no van a requerir presentar documentos como en el momento de la entrevista para demostrar los vínculos, pero hay un formulario previo donde ya le damos una idea al oficial de quién es el solicitante, a qué se dedica, cuánto gana, qué vínculos familiares tiene en el país y en los Estados Unidos, cuánto tiempo lleva en su empleo, cuál es el plan de viaje o el propósito de viaje que tiene. Entonces el oficial con esta información, y pues en realidad las entrevistas son muy cortas en la mayoría de los casos, porque hay que entender que en el consulado americano se pueden procesar fácilmente por día 1.000 solicitudes, 1.500 solicitudes de visa. Entonces es imposible para tan pocos funcionarios entrar a revisarles documentos a cada uno y constatar la validez de esos documentos, ¿cierto? Entonces, primero, para las visas de turismo, el componente es discrecional. El oficial tiene la libertad de tomar una decisión con base en la información que está en el formulario y con base a la entrevista que le está haciendo el solicitante. Entonces aquí juegan muchos elementos que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, si un solicitante está muy nervioso y le hacen preguntas sobre cuándo piensa viajar y de pronto dice, o sea, se pone nervioso y contesta mal, entonces en ese momento va a pensar que esta persona no tiene credibilidad, no tiene planes específicos o lo que está diciendo no es cierto. También cuando le preguntan por sus familiares en los Estados Unidos, y es otro mito, porque nos preguntan nuestros clientes, es que yo tengo mi hermana en los Estados Unidos y si yo la pongo a ella, pues me van a negar la visa. Eso no es cierto. O sea, lo importante es decir la verdad y explicar la situación como es, porque ¿qué pasa? Si en algún momento de la entrevista yo digo una mentira sobre cualquiera de la información que tengo en el formulario, me aprueban la visa y ellos luego se dan cuenta que lo que dije fue mentira, me revocan la visa y me dan una inelegibilidad que va a ser imposible, o sí, casi imposible poder obtener una visa nuevamente. Entonces es importante siempre decir la verdad, ser muy claros, ir muy calmados a la entrevista, tener claro cuál es el propósito del viaje, tener claro cuál es mi situación en el país
y tratar de darle al oficial información relevante que le permita a él tener una idea clara y que genere esa credibilidad con el oficial de lo que soy y de lo que voy a hacer es cierto. Es la doctora Viviana Moncada, especialista en todos estos temas migratorios, ayudándonos a entender cómo se gestionan estos trámites para conseguir la certificación o la documentación para acceder a la visa. Hoy en Bien Dateado, trámites y normas de los visados, tanto para salir de Colombia como para ingresar a nuestro país. Doctora Moncada, la invito a que hagamos un ejercicio, no se nos mueva, porque en instantes vamos a estar con nuestros televidentes en nuestro bloque de preguntas y respuestas. A ellos, el 312-487-0413, les decimos que ya está habilitado para que nos envíe su nota de voz corta con respecto a este tema. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, las visas hoy en Bien Dateado. Volvemos en instantes con más información. ¿Cuáles son las visas más frecuentes que existen? ¿Qué tipos de visa se le puede dar en cada uno de sus usos? Pues aquí en Bien Dateado les traemos esta nota para que tengamos claro el panorama de los visados tanto en Colombia como en el exterior. Cada vez que planificamos un viaje fuera del país, hay una serie de documentos que nos permite circular por otras naciones y realizar actividades con todas las de la ley. Cada estado o país en el mundo establece el mecanismo y la reglamentación de su preferencia para que las personas puedan estar en sus territorios, y uno de aquellos permisos está asociado a las visas. Según los planes que tenga y bajo los mandatos y convenios establecidos entre naciones, usted necesitará de una visa para llevarlos a cabo. Estos son algunos tipos de visas de trámite frecuente y sus usos. Visa de turista. Este permiso le da la posibilidad a los viajeros a que visiten un país con propósitos de ocio, vacaciones o simplemente para conocerlo. Existen naciones que exigen este tipo de visa para el ingreso dependiendo de su nacionalidad. Usualmente este visado puede otorgarse por un tiempo de días o incluso hasta por 10 años. Visa de estudiante. Con la expedición de este permiso, las personas estrictamente podrán cumplir sus planes académicos una vez se compruebe que está inscrito y matriculado en una institución educativa fuera de su país. Visa de trabajo. Esta visa le permite a una persona ejercer compromisos laborales y desarrollar legalmente un cargo o trabajos en el exterior, siempre y cuando la empresa requiera formalmente sus servicios. Esta puede tramitarse por un tiempo determinado y facilitar su renovación. Visa de matrimonio. Con esta visa se habilita a las personas que deseen contraer uniones legales con una persona que posea nacionalidad del país de destino. Visa de periodista. Quienes trabajen para medios de comunicación y su ejercicio profesional esté orientado a la transmisión, gestión y producción de noticias, pueden tramitar este visado bien sea por un tiempo determinado o para el cubrimiento de un evento en particular. Visado diplomático. Este visado es comúnmente otorgado a aquellas personas que cumplen una labor consular, en representación diplomática, visitas oficiales o labores estrictas de embajada. Quienes se encuentran en este tipo de misiones pueden cobijar con este mismo permiso a sus familiares. Visa de tránsito. Este permiso le permite a una persona circular en un periodo corto como una escala de viaje para luego desplazarse a su destino final. Es habitual que esta autorización se dé para un tiempo máximo de 3 días. Esta clase de visados deben ser tramitados ante las oficinas consulares o embajadas de los países de destino. Muchas personas ven a Colombia como un destino prometedor en sectores como el turismo, la industria e incluso la agricultura. Varias personas quieren venir a nuestro territorio nacional, pero ¿qué necesita un extranjero para poder tener la visa colombiana? ¿Qué requisitos debe cumplir o inclusive ante quién puede acudir? En la siguiente nota se los contamos. Bueno,
Bueno, hay que tener en cuenta que el trámite se debe hacer ante Cancillería. Ahorita por épocas del COVID, del aislamiento obligatorio o el aislamiento selectivo, pues el trámite se puede hacer directamente por internet. En la página de la Cancillería, que es www.cancilleria.gov.co, se debe diligenciar un formulario para la solicitud de visa. Los requisitos generales es que tenga pasaporte vigente, salvo los nacionales venezolanos que pueden tener pasaporte vencido y tendrá una vigencia a partir del vencimiento del pasaporte 2 años más. Además tiene que tener el pasaporte en buen estado, tiene que tener hojas disponibles y tiene que tener copia del documento que demuestre que el extranjero posee estancia legal, regular y autorizada según las normas migratorias del país. Es decir, si se encuentra en Colombia debe tener el sello de ingreso autorizado por Migración Colombia. En Colombia hay 3 visados. El visado V, que se llama visado visitante, y es para aquellas personas que quieren estar en Colombia, pero no permanecer en forma definitiva. El siguiente es el visado tipo M, y es el migrante, es para aquellas personas extranjeras que quieren residir en Colombia. Y la visa R, que es residente, es para un tipo específico de personas, y es, por ejemplo, para los padres de hijos nacidos en Colombia, para aquellas personas que hacen una inversión inmobiliaria, o sea, en una propiedad raíz bastante alta. Esos son, o los que ya han cumplido un tiempo acumulado bajo la visa M. Hay que tener en cuenta, y les reitero nuevamente, cuál es su ánimo de permanecer en Colombia. Tiene que demostrar ese ánimo de permanecer. ¿Cómo? Con los negocios. Yo monté un establecimiento de comercio o inicié una empresa, ese es el certificado de representación legal y existencia, o este es el RUT del establecimiento de comercio. Contratos laborales, la copia del contrato, créditos. Para obtener la nacionalidad colombiana, primero se debe obtener visa de residencia y ya se obtiene después la nacionalidad. Y para obtener residencia colombiana se puede tener de varias formas. Se puede tener por tiempo acumulado, por tener padre o madre colombiana, por tener hijo colombiano siempre y cuando cumplen unas condiciones específicas, por realizar una inversión de 650 salarios mínimos mensuales vigentes. No puede confundirse la residencia con la nacionalidad colombiana. La residencia es un tipo de visado que, como su nombre lo dice, es para residir. El nacional colombiano, por adopción, es aquel extranjero que ya ha cumplido algunos requisitos, sobre todo cuando ha pasado 1 año después de ser residente, puede aplicar para ser ciudadano colombiano. Hemos venido conversando en nuestro programa sobre los trámites, las normas de los visados, la legalización, los requisitos que se deben tener en cuenta tanto para entrar al territorio nacional como para salir de él. Hemos entrado a este bloque de preguntas y respuestas donde ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra, el 312-487-0413, disponible para que nos hagan sus preguntas e inquietudes. Doctora Moncada, la saludo de nuevo, qué gusto que nos esté acompañando, abogada especialista en trámites migratorios y que nos ayudará a entender con consejos y recomendaciones cómo podemos obtener la certificación, esa documentación de la visa. Pues doctora Moncada, quiero empezar con algunas preguntas que nos hacen en @institucionaltv, nuestro Instagram. Nos dice nuestro televidente, para entrar a China por turismo, ¿piden visa? Sí, el país de la China exige visa y todos los trámites de visa se hacen aquí en Colombia, en el consulado de China. Perfecto. Ahí está la respuesta. Más preguntas que tenemos en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. La invito a que escuchemos.
Buenos días, mi nombre es Armando Calderón. ¿Qué información verifican en la Embajada de los Estados Unidos durante la solicitud de una visa para turista o cualquier tipo de visado? ¿Qué le podemos decir a don Armando? Bueno, para don Armando, como les decía anteriormente, esto está un poquito relacionado con lo que hablamos ahora. Hay muchísimas solicitudes diarias en el consulado americano, pues para visa en los Estados Unidos. Y digamos que el gobierno americano tiene una base de datos inmensa que tiene todo tipo de información. En el momento de la entrevista, en realidad es muy difícil verificar todos y cada uno de la información que tiene el solicitante. Sin embargo, cualquier situación que le cause sospecha o duda al oficial consular, inmediatamente él puede iniciar la investigación y darse cuenta de la realidad del solicitante, de lo que está diciendo. Si es en el caso, por ejemplo, de su trabajo, pues van a hacer una investigación con el equipo de la oficina de antifraude. Entonces ellos van a hacer todas las verificaciones de la información. Respecto a esto me gustaría comentar algo, no sé si alguien lo va a preguntar porque es una pregunta muy común, y es el tema del data crédito, que si uno está reportado en data crédito le dan o no una visa. En realidad es un elemento indispensable para dar una visa, porque no, para el gobierno de los Estados Unidos no se trata en realidad de una sanción, ¿cierto? O sea, el historial lo tiene la persona, pero ellos no lo van a entrar a investigar como un elemento indispensable para otorgar o no una visa. Entonces hay muchas personas que pueden estar reportadas y aún así tener una visa aprobada a los Estados Unidos. Participación activa de nuestros televidentes también en nuestras redes sociales. La siguiente pregunta nos la generan en @institucionaltv. Nos dicen, para ir a Japón, ¿qué tipo de visas exigen? ¿Es muy complicado, doctora Moncada? Bueno, para Japón a veces se puede tornar un poco complicado, pero digamos que los países están muy abiertos a recibir extranjeros en calidad de turistas y cumplen con el perfil de turista. En este caso, la persona tendría que primero identificar cuál es el propósito de su viaje, y segundo, mi recomendación es que vaya directamente a la cuenta oficial, que sería el Consulado de Japón en Colombia, por la representación que tenga para poder hacer el trámite de visa. Hoy seguramente estarán todos los requisitos. Muchos países y Japón también lo hace, piden la solvencia económica en el caso de ir de turismo, y como les decía también es importante identificar el propósito del viaje. Entonces se tienen que mostrar documentos que prueben la intención del viaje que se quiere hacer. Es la doctora Viviana Moncada acompañándonos vía internet, respondiendo sus inquietudes sobre todos los temas del trámite de la visa, como lo hace nuestro televidente, quien nos pregunta en nuestra línea de WhatsApp 312-487-043. Escuchemos. Buenos días. Me gustaría saber qué está pasando en este momento con los programas de migración a Canadá, específicamente dos de ellos, el programa Atlántico y el programa del convenio de libre comercio establecido entre Colombia y Canadá. No es clara la información que he obtenido en este momento en las páginas tanto de la Embajada como de la Cancillería. Gracias. Doctora Moncada, ¿qué sabemos sobre este tema? Bueno, la mayoría de los procesos en Canadá, así como en los Estados Unidos, cuando son en el país, están andando, ¿sí? ¿Qué es importante? La Cancillería no sería el lugar, la Cancillería pues en Colombia no sería el lugar indicado para solicitar la información, y muchas veces la embajada o el consulado tampoco tienen toda la información respecto a determinados programas. Ahí lo que yo le recomendaría a este televidente es que se contacte no con el consulado ni con la Cancillería, sino con la oficina del programa de migración dentro de Canadá. En la página del consulado sí está como el link de la agencia encargada de todos estos trámites, que es en Canadá directamente, digamos, como para nosotros la Cancillería sería la Cancillería, pero en Canadá. No consulado, no Cancillería colombiana, sino directamente en Canadá, para obtener una información actualizada y real de los programas que menciono. Avanzamos y continuamos leyendo sus preguntas también puntuales, escuchando también sus casos puntuales. Nos dice un televidente, ¿por qué niegan las visas a Estados Unidos con frecuencia? Bueno, esto
creo que hace parte de un mito, porque todo depende del caso. Y en realidad, la mayoría de las visas las aprueban a los Estados Unidos. De pronto, el imaginario de las personas es que niegan más que aprobar, y pues las estadísticas no las tengo actualizadas en este momento, creo que ni siquiera están disponibles, pero más o menos hace unos 4 años se podría decir que la aprobación de visas era del 80-90%. Entonces, es para desmentir o para aclarar un poco ese mito mejor sobre que la mayoría de las visas lo niegan, en realidad no. Pero sí hay personas que de pronto les cuesta mucho poder tener una aprobación de una visa por varias razones. Y es porque de pronto la persona en anteriores solicitudes no ha sido clara en su información o cambia constantemente la información que da de su perfil, entonces no hay como, o sea, para el oficial es muy difícil que, digamos, esta persona actualmente trabaja para tal empresa y le niegan la visa, luego se presenta a los 6 meses o al año y tiene otra información diferente, o incluso también a veces dicen que están casados, luego dicen que están solteros, luego dicen que están en unión libre. Entonces esto puede ser un poco incongruente para el oficial y no le da credibilidad respecto al solicitante y los vínculos que tiene reales con el país. Bien, hay preguntas que también nos generan en nuestro Twitter. Nos dice una televidente, ¿el trámite de las visas en la actualidad se puede hacer de forma virtual netamente, doctora? Para Colombia, sí. Todas las visas a Colombia en este momento están funcionando virtualmente en todo el proceso, ¿verdad? en la totalidad del proceso. Pero para Estados Unidos no. En Estados Unidos solamente estaría funcionando sin entrevistas las personas que van a renovar su visa y que esta visa no ha estado vencida por más de 12 meses. En este caso sí hay un programa de extensión de entrevista y uno puede enviar su pasaporte por DHL con su formulario, todo, y ya ellos toman la decisión y le devuelven su pasaporte. Pero en realidad, para primera vez y para ciertos casos de renovación e incluso para las visas de residente, aunque hay una gran parte virtual, para finalizar el proceso debe haber una entrevista personal. Avanzamos y seguimos escuchando a los televidentes en diferentes regiones del país. Hola, buenos días. Sí, me he presentado 2 veces para el visado americano, pero me lo han negado en esas 2 oportunidades sin darme ningún tiempo, digamos, de límite para poderme presentar nuevamente. ¿En cuánto tiempo sería prudente poder volver a hacer la solicitud? ¿Cuánto tiempo le aconsejaríamos, doctora? Bueno, primero hay que tratar de revisar cómo se presentó las 2 ocasiones anteriores, para poder determinar por qué razón le pudieron haber negado la visa. Entonces, como hablábamos anteriormente, de pronto hay inconsistencia en la información o no ha sido suficientemente clara en la entrevista, no ha generado esa credibilidad. Hay que revisar esos puntos primero, porque no hay un tiempo específico legal para poder volver a solicitar una visa nuevamente. Incluso en la hoja que le dan a casi todos los solicitantes cuando les niegan la visa, que es la 214B, le indican que le niegan la visa en esta oportunidad porque no ha aprobado sus vínculos, porque no tiene lazos suficientemente fuertes con el país y que puede volver a solicitar una visa en el futuro. Son muy generales en esa respuesta, pero mi recomendación real sería revise su perfil, mire qué pudo haber fallado en las anteriores solicitudes y con base en eso, si en este momento tiene un trabajo estable o una actividad estable, tiene su medio familiar estable también, no sé si está casado, vive con sus padres, o depende del perfil, puede presentarse en cualquier momento, pero cuando pueda demostrar que tiene lazos suficientemente fuertes. En este caso, y me gustaría anotar el tema en la parte laboral, un lazo laboral fuerte no es simplemente tener un contrato, sino que ellos ven varias cosas, el nivel de ingreso, claro, y la antigüedad en el trabajo. Eso es muy importante porque mientras más tiempo llevo en mi trabajo, pues eso quiere decir que tengo un vínculo fuerte, que quiero seguir en la empresa, que estoy creciendo. Entonces, para ellos es un punto muy positivo para una persona que está solicitando la visa.
En nuestro bloque de preguntas y respuestas de Bien Dateado continuamos analizando sus casos puntuales con más notas de voz. La invito a que escuchemos, doctora. Buenos días, mi nombre es Diana Villate. Yo quiero saber si a uno se le venció la visa de turista para Estados Unidos durante la pandemia, ¿qué puede hacer? ¿Qué le podemos decir a doña Diana? Bueno, si se le venció durante la pandemia, en este momento puede calificar para hacer una renovación de visa, como lo mencionaba, a través de enviando los documentos a la Embajada Americana. Pero primero tiene que diligenciar el formulario en línea, segundo, entrar a la plataforma de citas y diligenciar unas preguntas que le van a hacer. Y en ese momento el sistema le arroja una respuesta, le dice que puede enviar sus documentos en la oficina de HL correspondiente, entregarlos allá y luego le llega su visa nuevamente a la oficina que seleccionó. Pero digamos que para estar en alguna entrevista nueva, sea que no tenga su pasaporte, se le perdió la visa, tendría que hacer un proceso de entrevista y esto todavía pues le tocaría esperar mucho tiempo. En este momento hemos visto que hay citas para agosto del próximo año, para octubre del próximo año, entonces como vemos los tiempos están muy lejos para poder tener una entrevista en la embajada. Muchas personas pensando en viajar al extranjero y aquí los continuamos escuchando a través de su participación activa en esa línea que está apareciendo en sus pantallas, 312-487-0413. Buenos días, mi consulta es para lo siguiente. En el año 2001 me dieron expulsión de Alemania. Quisiera saber si puedo volver a entrar a Europa o qué debo de hacer. Muchas gracias. Bueno, pregunta puntual, creo que la que nos hace nuestra televidente. Sí, bueno, cualquier proceso administrativo en el que un extranjero esté relacionado, independientemente del país, pues por lo general estas medidas tienen unas sanciones. Y las sanciones van de acuerdo con el motivo por el cual haya sido expulsado. Por lo general también en estos procesos administrativos los solicitantes o los expulsados son informados de este tipo de sanciones. Entonces, hay casos que se pueden resolver dependiendo de la infracción y también dependiendo si se puede hacer aquí en consulado o directamente en Alemania. Entonces, creo que ahí sí sería importante que la señora pudiera consultar con un abogado de inmigración en Alemania para ver en qué momento o de qué manera pudiera ella resolver esa situación, primero para definir si tiene sanción y si dependiendo de esa sanción ella pueda solicitar un perdón o que demuestre que ella ha cumplido la sanción por fuera del país para ver si puede tener un ingreso, pero tendría definitivamente que revisar los motivos por los cuales se dio esta expulsión y la recomendación sería manejarlo con un abogado directamente allá. En nuestras redes sociales, especialmente en @institucionaltv, que es nuestro Instagram, también hemos recogido participación de nuestros televidentes. Doctora, nos dice la señora, mis hijos están en trámites de residencia, quiero visitarlos, ¿podrían negarme la visa por esto? Bueno, no puedo decir ni sí ni no. Todo depende de cómo se presente el caso y el oficial cómo vea la situación para otorgarle esa visa. Primero, hay que entender que si los hijos están en un proceso de residencia, eso va a significar para ella que tiene un lazo muy fuerte en los Estados Unidos. Y la visa que va a solicitar es una visa de no inmigrante que exige que ella desvirtúe cualquier posibilidad de querer inmigrar a los Estados Unidos, porque los oficiales consulares de los Estados Unidos tienen una presunción legal y es que la persona que se está presentando quiere ir a vivir a los Estados Unidos. Entonces hay que desvirtuar esa presunción y mostrarle nuevamente, como hablábamos, al oficial que se tienen suficientes vínculos en Colombia y que la intención no es inmigrar a los Estados Unidos para estar con su familia, sino que simplemente quiere tener la oportunidad de visitarlos ocasionalmente, pero que mantiene su domicilio, su vínculo y todos sus lazos con Colombia.
Es la doctora Viviana Moncada, quien muy amablemente nos ha acompañado en este bloque de preguntas y respuestas, dándole solución a cada uno de estos casos específicos, abogada experta en trámites migratorios. Doctora Moncada, es usted muy amable. No, muchas gracias por la invitación. Sé que hay muchísimas preguntas de las personas y bueno, los invitamos a que siempre busquen a profesionales o a las fuentes oficiales que son los consulados del país que pretenden inmigrar para tener información real, legal y certera, porque hay mucha información en temas migratorios por internet que la verdad a veces no es completa o no es clara, o pues hay muchos temas que pueden resultar en fraude para ellos. Entonces la invitación es que se informen correctamente. Y justamente, ¿hay alguna línea especial, plataforma, página de internet donde nuestros televidentes puedan acudir para consultar de una forma más amplia estos temas? Bueno, yo pienso que la primera fuente que deben consultar, ya sea pues al país que van a inmigrar, están las páginas de los consulados, la página de la Cancillería y la página de la entidad del gobierno directamente que maneja los asuntos migratorios, ¿cierto? Pero pues en nuestra página web hay muchísima información también y también, pues no sé si me permite decir, claro que sí, la página de nosotros. Claro que sí. En www.bmlegal.co tenemos información sobre diferentes tipos de visa y los teléfonos para que nos puedan consultar sobre sus temas migratorios. Perfecto, doctora Moncada, nosotros avanzamos hoy en Bien Dateado hablando sobre los trámites y las normas de los visados para quienes desean salir de Colombia o ingresar a nuestro país. Para todas las personas que están interesadas en salir de Colombia, aquí les vamos a brindar algunas recomendaciones. Presten mucha atención también a estos delitos que se pueden configurar en el Código Penal colombiano a la hora de la expedición de esta documentación. Para todos aquellos colombianos que estén interesados en salir del país por una u otra razón, vengo a darles las siguientes recomendaciones. La primera, hay que tener un pasaporte vigente y actualizado. Segunda, debemos mirar hacia qué país vamos y si ese país pide o no visa para los colombianos. Actualmente hay cerca de 97 países para los cuales a los colombianos no se les pide ninguna visa y pueden viajar directamente con el pasaporte. El caso más reciente es el de los Emiratos Árabes, donde los colombianos podemos viajar solamente con el pasaporte. De igual manera también hay otros países de la Unión Europea y algunos en Asia. El caso más visible donde a los colombianos sí se les está pidiendo la visa es los Estados Unidos, que es uno de los destinos donde los colombianos mayoritariamente están viajando. Tercero, una vez tengamos claro hacia dónde vamos y si se necesita la visa, hay que tener en cuenta el tipo de actividad que vamos a desarrollar. No es lo mismo ir por turismo o negocios, o ir por trabajo, o ir por estudio. La documentación requerida para cada una de estas actividades varía precisamente según la actividad que vamos a hacer. Y cada embajada o país pide una documentación distinta. Así que para ese propósito lo primero es remitirnos a las páginas de las embajadas y revisar cuál es la documentación que se le pide a los colombianos para ir a ese país según la actividad. Una vez tengamos toda esa documentación lista, el paso siguiente es acercarnos a la embajada. La mayoría de ellas funciona con un sistema de citas previas y llevamos la documentación que se necesita para la solicitud de la visa. En la mayoría de casos hay que esperar unos días, hay otros casos donde no hay que hacerlo, por ejemplo la embajada italiana o la embajada norteamericana, donde la respuesta es casi que inmediata. Sin embargo, hay otras donde el tiempo demora un poco más. Una vez tengamos la respuesta, que en caso de que sea positiva, debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones si queremos salir del país. La primera, la normatividad o las leyes cambian según el país donde vayamos.
Y el hecho de tener una visa implica que debemos ser respetuosos de las normas y leyes de cada país. Segundo, los países han ido cambiando sus trámites y sus solicitudes de ingreso a los países según lo sucedido con la pandemia de la COVID-19, la cual ha puesto nuevas restricciones según cada país. En la solicitud y expedición de visas se presentan, según la Fiscalía General de la Nación, varias circunstancias que se pueden adecuar a delitos en el Código Penal colombiano. Esto es falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal. Estos se presentan cuando las personas, intentando demostrar capacidad de pago o alguna circunstancia especial como un trabajo, adjuntan a la solicitud de la visa documentos espurios o que no hacen relación a la realidad de la persona. Lo más preocupante no es la pena que se impondría de descubrirse que ellos fueron autores de estas conductas delictivas en Colombia, que daría una pena de hasta 12 años de prisión, sino que además el ente o el país que emite la visa podría requerirlos judicialmente para responder ante ellos por las irregularidades en la solicitud y expedición de la visa. Avanzamos en Bien Dateado y llegó la hora del empleo, de la educación. Aquí les traemos algunas ofertas para que puedan desarrollarse profesionalmente y formarse en los temas que a usted más le interese. Recuerde que aquí en Bien Dateado estamos a tu servicio. Aquí en Bien Dateado nos preocupamos porque encuentres ofertas de empleo y educación. En San José del Guaviare están en la búsqueda de una persona con aptitudes y conocimientos relacionados al marketing. El Servicio Público de Empleo invita a los interesados a que apliquen para el cargo de asistente de marketing y comunicación. Los aspirantes deben contar con 6 meses de experiencia en marketing digital, diseño gráfico y manejo de redes sociales. La persona elegida para el cargo contará con un contrato a término fijo y un salario mensual entre 1 millón a 1.500.000. Si estás interesado, puedes aplicar ingresando al sitio web www.serviciodeempleo.gov.co con el código 289-0946. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA te invita a estudiar una de sus carreras técnicas con duración de 24 meses y modalidad presencial en el área de agrobiotecnología. Los aspirantes deben contar con los siguientes requisitos: título de bachiller y superar la prueba de actitud y conocimiento realizada para el ingreso. Esta carrera es totalmente gratis. El aspirante recibirá al completar sus estudios título técnico en agrobiotecnología y conocimientos en los procesos de producción in vitro, producción de material vegetal biotecnológico y producción de bioinsumos con criterios técnicos. Recuerda que las inscripciones vencen el 23 de noviembre. Para más información consulta la web www.senasofiaplus.edu.co con el código 223-7043. Al oriente, en Puerto Carreño Bichada, se buscan aspirantes que hayan trabajado en armado de estructuras de acero. La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de 4 armadores de estructuras de acero que cuenten con 12 meses de experiencia, amplio conocimiento en armado de estructuras de acero, pilotes, canastas y colocación de tuberías. Los beneficios para la persona escogida serán un contrato por obra labor y un salario de 877.803 a 1 millón de pesos. Te invitamos a que apliques a esta oferta a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 2905105. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Hemos llegado al final de nuestro Bien Dateado con todos estos consejos para realizar un trámite exitoso al momento de adquirir nuestra visa. Recuerden que si usted tiene algún tema que le gustaría que desarrolláramos a través de esta pantalla en nuestro programa, nos puede hacer llegar un correo con su temática a biendateadotv@gmail.com. biendateadotv@gmail.com. Los estaremos leyendo con todo nuestro equipo periodístico. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta misión. Sigámonos cuidando. Recuerden, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento son las reglas para mantenernos vivos. Hasta una próxima ocasión.